procesos de la sucesión, porque este es un tema que, bueno, no solamente es evaluado, va a ser evaluado, sino con el que ustedes van a seguir trabajando por esto que les cuento. Las comunidades que se conservan tienen otro manejo de la energía dentro de la comunidad con respecto a las de producción. Y esto es lo que ustedes no tienen claro, se nota en todos los casos, y lo que me gustaría que revean y vuelvan a hacer esta pregunta 3 en todos los casos que yo corregí. Sobre los estudios de caso, no hubo problema, ustedes pudieron fácilmente darle una edad aproximada a todas las comunidades propuestas, así que esa parte está muy bien. Pero sobre todo esa pregunta 1 y sobre todo la 3 es la que me gustaría que la vuelvan a resolver. Entonces nosotros les vamos a pasar la corrección y ustedes intenten hacer una explicación sobre esto que le estábamos preguntando, que contemple esto que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Está entendido o me quieren hacer una pregunta? De mi parte se entendió, profesora. Bueno, entonces hagan el esfuercito de solamente darle una vuelta de hoja a esa pregunta que en todos los casos no fue entendida. Bueno, esa era la devolución del práctico de sucesión. Ahora hoy cambiamos de tema. Bueno, ahora se nos está haciendo todo un poco más rapidito porque ya estamos terminando, no tienen tanto tiempo para las resoluciones de los prácticos como tenían al principio 2 semanas, lo estamos acortando un poco para terminar en tiempo y forma, pero, pero van a tener igual una cierta cantidad de días para la resolución de los prácticos, aunque no van a ser los 10 días que tenían antes para resolverlos. Entonces los voy a dejar con Juan Quesada y con Juan Perier, que ahora van a abordar el tema de regiones fitogeográficas, que es junto con impacto ambiental, es el último tema de la materia. Después ya viene, estas 2 semanas estamos con estos 2 temas y después tenemos la evaluación del segundo parcial. Así que te paso, Juan, a vos para que les comentes cómo van a asumir este tema de región. Si quieren, entonces les comentamos cómo sería el práctico que está subido al aula primero, y después presentaría Juan Perier, una región, la región chaqueña, y después yo presentaría una de bosques templados, y bueno, con eso estaríamos hoy. Y la otra semana, Rosana haría una clase, también una breve clase de lo que es impacto ambiental, y con eso ya estaríamos. Yo voy a compartir la pantalla de lo que es el detalle del práctico, así si tienen alguna consulta ya podemos ir viendo, ¿no? El práctico va a estar compuesto de 3 actividades, como más o menos veníamos haciendo. La primera es en material de lectura, que digamos, es un poco grande, digamos, la cantidad de material. Acá un documento clave que ustedes ya revisaron es lo que es la situación ambiental argentina 2015, que estuvieron ya trabajando en uno de los primeros prácticos, si no me equivoco, no fue el primero, el de factores. Ahora nuevamente van a poder retomar, digamos, este documento. Y después hay otro documento relacionado, ¿no es cierto?, a lo que es Argentina principalmente, las regiones fitogeográficas, ¿no? Cabrera también es un clásico y siempre se comenta, ¿no es cierto?, y es lo que más se suele citar en lo que es la parte forestal, sobre todo en Misiones. Así que bueno, van a tener ahí un material. El primero está en la sección de bibliografía, que ya habían consultado anteriormente, y los otros 4 están en la unidad que corresponde, digamos, a esta, si no me equivoco, la unidad 6, que es donde también está subido este práctico en el aula virtual, ¿no? Bueno, y el práctico consiste, con una primera actividad, en generar un cuadro
Antes de eso, la idea es que lo hagan en forma grupal, como veníamos trabajando. Abajo está el cuadro, que serían los mismos equipos que venían ya realizando. También, como decíamos anteriormente, si alguno tiene alguna complicación, digamos, para reunirse o otra cuestión, lo podría llegar a presentar también en forma individual. Pero la idea, bueno, si pueden trabajar en forma grupal es lo ideal, ¿no? Y la actividad 2, entonces, es realizar o completar un cuadro con las principales regiones, ¿no es cierto?, fitogeográficas que están en esta columna, con las distintas características de estas regiones. Esto sería como un cuadro de resumen que también les serviría posteriormente de guía, ¿no?, de las características generales de ellas, ¿no?, de las regiones. Entonces está la parte de clima, el tipo de suelo, ahí hay una breve descripción también. Qué ecosistemas generales están presentes, hay regiones por ahí que son más complejas que otras, pero de forma general, ¿no? Y destacar 2 problemas ambientales que estén sufriendo o que estén viviendo, ¿no es cierto?, estas ecorregiones, ¿no? Y destacarlo de forma general. Así que eso sería como un cuadro resumen, se podría decir, de estas regiones. Y la tercera actividad Perdón, sería... Juan, ¿puedo hacer ¿sí? una aclaración? ¿Sí? Ahí donde dice problemas, 2 problemas ambientales que considere principales, pueden ser antrópicos o naturales. Uh-huh. O sea, pueden ser generados por el hombre o puede ser un problema ya natural que tenga la región con ese ecosistema, ¿no? Los que considere principales. Claro, y que Eso no. estén más asociados, ¿no es cierto?, a lo que es esa ecorregión. Porque por ahí hay problemas ambientales que son generales, pero algo que caracteriza también que esté ocurriendo particularmente en esa región. Bien, y la otra actividad sería en base a este cuadro también que está acá abajo, donde están los grupos y una región le asignamos. Originalmente eran 2, pero como estamos cortos de tiempo, solamente una, donde desarrollan en mayor profundidad, digamos, lo que es esa región, y deberían elaborar una presentación para la próxima semana, para el día miércoles, con un resumen, digamos, de los principales componentes que están descritos acá de esta ecorregión, ¿no? La idea es ser lo más conciso posible, lo más compacto y tratar de destacar las cuestiones propias de esta región, digamos. Y acá le damos un punteo de algunas cuestiones que sería interesante. Y desarrollar de estos 2 problemas ambientales que ustedes describieron, si están, digamos, descritos acá, desarrollar un problema un poquito más en profundidad y exponer, ¿no? Si es que alguno tiene algún problema o algún grupo tiene problema, por ejemplo, en compartir pantalla o algo así, ustedes nos envían previamente la presentación. Se cortó, parece. Sí. ¿Escuchan? Ahí Ahora, volviste. Ahí volviste. Ahí. ¿Está Rosana? Sí, estoy. Ah, hola Rosana. Ahí, ¿me escuchan? ¿Hasta qué parte se me escuchó? hasta Cuando que estabas... decía ¿Cómo? que Dale, desarrolle un problema Bien. de la región Eso. más en detalle. Eso, que entonces que desarrollen un problema de esa región en detalle. La presentación sería, ¿no es cierto?, 15 minutos, y si tienen alguna complicación con proyectar, digamos, en el Zoom, nos pueden enviar la presentación y entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, compartir la pantalla mientras ustedes van presentando. Si son 2 compañeros y uno puede compartir, bueno, se ponen de acuerdo entre que uno comparte y el otro va presentando, ¿no? Lo ideal es que hablen los 2, ¿no es cierto?, en la presentación, pero también si tienen alguna complicación, alguno con el audio, asegúrense que al menos uno de los que estén presentando haga la exposición, digamos, claramente, ¿no? Bien, y acá están un poco las fechas, que serían los plazos para esto. Como decía la profesora, se están acortando un poco, así que la exposición de esto sería el próximo miércoles en horario de clase, como ahora. Y
la entrega del documento, que sería del cuadro, que está acá, ¿no es cierto? Más la presentación que ya van a tener desarrollada, ¿no es cierto? Sería el siguiente día, el jueves 26 hasta las 18 horas. Entonces tendrían un día más, digamos, para subir este material al aula en la sección, digamos, para eso. Así que, bueno, eso en general lo que sería para la próxima semana. Esto sería lo que habíamos hablado, el último práctico. La otra semana va a haber una clase que va a ser la profesora Rosana de impacto y algún material de lectura, pero esta sería la última actividad práctica. ¿Alguna consulta? En el chat no sé si Sería hay. la última parte práctica. O sea, Claro, el último sería práctico que realizamos antes del parcial. el último trabajo práctico, sí. Igual el tema de impacto ambiental, que no va a estar dentro de los prácticos, también va a ser evaluado en el segundo parcial. Se va a dar de manera teórica y va a ser evaluado. Y se va a dar bibliografía y va a ser evaluado en el segundo parcial. Y después todo lo contenido en los 6 prácticos que realizamos a lo largo de la cursada, que tienen cada uno su bibliografía correspondiente, ¿no? Para el estudio. Bien. El segundo parcial sería el 30, ¿no? De este mes. Segundo parcial tenemos que fijar todavía el día, pero es la semana del 30 al 4, digamos. No sé si va a quedar en el miércoles, que creo que es 2, o jueves 3 o viernes 4, por eso nos ponemos de acuerdo. Y también con respecto, ustedes pueden decir si tienen otros parciales en esos días, ¿no? Ponernos de acuerdo con algún día que les quede cómodo a ustedes dentro de esta semana, que es entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Buenísimo. ¿Y qué pasa si mi compañero para la exposición esa tiene problemas para conectarse? ¿Sería responsabilidad de él ya o cómo? Tendría que intentar, ¿no? El día 25 de noviembre. Nosotros les vamos a pedir que por esta vez, aunque sea, se junten entre ustedes de a 2 en un lugar donde tengan conectividad. O sea, que hagan ese esfuerzo por esta vez para poder escucharlos a todos. O sea, este sí ya es un pedido que quizás en el resto de las clases no hicimos, pero esta vez nos gustaría verlos a todos y que ustedes decidan en qué lugar cada uno, digamos, cada grupo dirá quién tiene mejor conectividad que otro, o ir a algún lugar que les puedan prestar por esas 2 horas, para garantizarnos por lo menos poder escucharlos este trabajo final, ¿no? Sí, hacer un esfuerzo en esto, y si por ahí, como les decía, si se les dificulta, por ejemplo, compartir pantalla, porque a veces por el tema de cantidad de datos, nos pueden enviar la presentación y nosotros hacemos esa parte de compartir mientras ustedes van exponiendo, ¿no? Entonces pueden usar, digamos, menos información, más fácil. Bueno, no sé si querés largar con lo de Juan Periet. Juan. Bueno, entonces hacemos la clase. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, Juan, cuando vos digas. Largo nomás.
¿Hablo nomás? Sí. Bueno, como le decía Juan, esta parte me tocó a mí, de las ecorregiones, el Gran Chaco, y yo voy a mostrarles lo que vi, lo que estudié, lo que quiero compartir con ustedes, que me es grato, por supuesto. Ahí, acá mi amigo, el que maneja, a ver, lo primero, ¿no? No aparece. Ya va a aparecer, ya, tranquilo. Ahí apareció, perfecto. ¿Ahora? Ah, yo no veo. Ah, pero yo no veo. Bueno, y la que viene, la que sigue. Ah, este botoncito. Ya, mira. Bueno, esto es una definición, me dice el Tefi, que esto va a subir ella al aula, ¿no? Es una definición sencilla, práctica, y dice todo lo que tiene que decir de qué es una ecorregión. Y aquí ahora una parte importante que es el nivel de organización biológica más apropiada para conservar la variabilidad de especies. ¿Por qué yo resalto eso? Porque vamos a ver unas imágenes interesantes que tienen que ver mucho con esta frase cortita. En ella encontramos características socioculturales, lo cultural, lo socio, propio de una región asociada al desarrollo histórico de las sociedades con el medio en que vivimos. Dentro del ecosistema, de este sistema, existieron y existen comunidades de pueblos originarios que no aparecen acá en esta historia, simplemente la cantidad de los que quedan, de los que están todavía, ¿no? Porque, como ocurre en todos los estudios, los pueblos originarios siempre son tenidos en cuenta, pero no tanto. Bueno, acá aparece el Gran Chaco, una ecorregión que tiene 100 millones de hectáreas, tenía originalmente 1 millón de kilómetros cuadrados, 100 millones de hectáreas, y si vamos después, cuando ustedes vean, estudien la selva paranaense o Mata Atlántica, también tienen la misma superficie, tenían la misma superficie de 100 millones de hectáreas, que ya le van a explicar que eran menos del 10% de la superficie original. De estas 100 millones de hectáreas, Argentina tiene el 57%. Acá en el gráfico muestra clarito, o sea que más de la mitad de la superficie de esta gran ecorregión gigante, ambientalmente de numerosas propiedades, está más de la mitad, se encuentra en nuestro país. Le siguen, bueno, Paraguay con un 23%, 15%, Brasil y Bolivia comparten la otra parte. Pero la mayor parte, la mayor superficie de esta gran ecorregión se encuentra en nuestro país. Y ahí aparece las dos cuencas del Pilcomayo y el Bermejo, y de ahí para abajo es todo Argentina, ¿no? Bueno, está clarito el mapa. Bueno, y acá algo que nos interesa, es bueno que lo tengan claro para el parcial, para sus exposiciones y para el conocimiento general. ¿Por qué es un chaco húmedo? ¿Por qué es un chaco subhúmedo? ¿Y por qué es un chaco árido semiárido? ¿Por qué tiene estas tres características? Bueno, es fácil de entender. Acá están los colores, acá están los límites geográficos y naturales y las precipitaciones. Entonces, cuando se le pregunte por qué se llama chaco húmedo, qué precipitación, qué problemas tiene, qué características tiene, bueno, el mapa te está tirando los datos, digamos, ¿no? De dónde y hacia dónde van las precipitaciones, del este hacia el oeste, ahí aparece el chaco húmedo, entre 1000 y 1400 milímetros de precipitación anual. Eso van a encontrar algunas modificaciones en otros libros, pero ese es el promedio y esa es la característica de esta parte, de esta gran ecorregión de, como decíamos, 100 millones de hectáreas. El chaco subhúmedo, por supuesto, si es subhúmedo, es menor la humedad, la precipitación, entre 600 y 1000 milímetros anuales. Y el chaco árido y semiárido o serrano, entre 400 y 600 milímetros anuales. Y ya vamos a ver un poquito algunas con respecto a las especies que hay, cuál es su problemática, cuál es su futuro, cuál es su futuro de lo que queda, de lo que está quedando y de lo que nosotros obviamente como desde la ecología nos interesa de que obviamente que se conserve lo más posible, ¿no? Bueno, la evolución
de este gran parque, de gran ecorregión, tiene 7 etapas. En la primera etapa habla de las etnias locales, caza y pesca, recolección de miel, fruta, fibras vegetales. Los pueblos originarios, que después van a ver la cantidad de paisanos en Biá, Mocoví, hay varios, que vivían ahí, vivían obviamente de estas variables. Acá ¿y por qué ponemos los datos aproximados de fauna? Porque cuando hablamos de fauna, cuando hablamos de caza, tenemos que demostrar qué es lo que cazaban, porque si no, si vos decís en la zona semidesértica que viven de la caza, es imposible explicar, y de la pesca menos, no haber curso de agua. Pero acá dice, los datos aproximados de fauna, 400 especies de peces de agua dulce. 400 especies, habla de especies, no de cantidad, pero bueno, eso ya viene en el estudio, en la imaginación y en el sentido común de ustedes, de pensar que, bueno, que había abundante cantidad de peces. Lo dice esto, que es matemático, es dato estadístico, pero lo dicen los libros, las leyendas, la cultura de esos pueblos, aparecen la gran cantidad de especies de agua dulce. Reptiles, 280, dice que comían los lagartos, los yacarés, seguramente que sí, porque aparece como elemento de caza y de comida. Las aves, casi todas las del país, fíjense, nosotros en algún momento le decimos que hay 1000 especies de aves en el país. Bueno, ellos, en esa ecorregión gigante, aparecen 980 especies. Casi todas las del país están ahí. Chicos, esto es un libro, esto es de la ciencia, de la investigación, o sea, estos datos que no son datos míos ni mucho menos. Y mamíferos, bueno, 160 especies, y mamíferos de gran tamaño y gran porte, que obviamente los que le daban a este pueblo originario una cantidad interesante de alimentos. El Chaco, el término guaranítico o original, quiere decir lugar de caza. ¿Por qué dice la caza? Ellos prendían fuego en una parte del monte y les esperaban en la otra parte. Los animales disparaban para donde estaban ellos y ahí mataban y les comían. Eso dice la historia. Bueno, segunda etapa, aparición del machete y el hacha, y aparecen los primeros comerciantes. ¿Quiénes? Los que le compraban la miel, fundamentalmente, y el cuero. El cuero, ellos se exportaban, habrán leído la historia, incluso en la primavera se decía, bueno, que Argentina era un país exportador de cuero, ¿no? Había mucha ganadería, ya los colonizadores trajeron las vacas, largaron y se reprodujeron. Bueno, y eso hace que el cuero era un elemento de cambio con el que tenía el almacén. De cambio por aquellas cosas que los paisanos no podían lograr del monte. Y una tercera etapa, los puestos ganaderos. Ahí empieza un deterioro ambiental muy fuerte. ¿Por qué lotes asignados? Dice. Lotes asignados quiere decir que el Estado distribuía lotes para que aquellos que tenían recursos podían poner en práctica algo de ganadería, esa gran extensión de Monte Carlo. Y ahí, bueno, aparecen esos títulos de propiedad gigantes que ustedes ven en la historia, que vienen de esa época, ¿no? Familias ancestrales de inmigrantes, muchos de sirios libaneses que iban a Santiago del Estero, por ejemplo, lo que conocemos, que recibían grandes superficies para la ganadería. Y la cuarta etapa, aquí viene un fuerte impacto sobre la flora de esa región. Los postes, aparece el ferrocarril como elemento direccional de toda esta historia. ¿Qué quiere decir? Que hubo épocas que el ferrocarril llegó a tener en el país 42.000 kilómetros de extensión. Cada 80 centímetros va un durmiente de Quebracho Colorado. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo matemático, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de durmientes de Quebracho que se sacó de esta gran ecorregión. Los durmientes de Quebracho Colorado, que se ven apilados en las estaciones viejas, eso no se degrada nunca, y los lotes asignados para ganadería, que no eran pequeños. ¿Y ahí qué querían los lotes asignados para ganadería? Lo que dice la cuarta etapa, durmientes, postes de ferrocarril y alambrados, para, obviamente, para la ganadería. Aparecen las primeras máquinas a vapor, trae aparejado los aserraderos, el carbón. Bueno, hasta acá está clarito. Nada,
Y acá viene la sexta etapa, nacimiento de las cooperativas agrícolas. Ustedes saben que el Chaco y Santiago son productoras de algodón, las primeras provincias productoras de algodón, que generaba mucha mano de obra el algodón. Originalmente se hacía en forma manual, y generaba el ingreso a aquellos cosecheros de algodón, que era como la tarifa acá, era familiar. Entonces la gente entraba entre todas a las plantaciones a cosechar en forma manual y generaba algún ingreso. Y obviamente nacen las cooperativas de aquellos que tenían propiedades y empezaron a importar algunas máquinas para cosechar algodón. La séptima etapa, que es la que por lo menos a mí me interesa, la pampeanización del Chaco santiagueño, la sojización. La soja, ya todos la conocen, qué es lo que pasa, qué es lo que se hace, qué es lo que se exporta, qué es lo que la ganancia que deja. Siempre estamos pendientes del precio de la soja. Estamos como país, que siempre es un país exportador. La soja ocupa el 52% de las zonas sembradas, de toda la producción de maíz, trigo, cebada, centeno, el 52% es soja. ¿Por qué? Porque la soja crece en la zona tanto de Santiago, el Chaco santiagueño, el Parque Chaqueño, como la zona de la Pampa Húmeda y la zona sur de la Pampa Húmeda incluso. Llega como una semilla tan investigada, se ha logrado de que nazca en todos lados y el pueblo, el mundo es comprador de soja para alimentarse, para alimentos, y los animales. Esa es otra cosa, pero es bueno para tener en cuenta. Bien, ahora, bueno, chicos, esta foto es de ahí del Parque Chaqueño. No es ni del África, ni de Asia, ni de Oceanía. Es de acá a unas horas de viaje, o si te vas en avión a 1 hora, y si te vas en auto tarda 20 horas, pero es acá en la Argentina, en el país nuestro querido, está pasando. Con topadora, están empujando el mundo, están empujando en estos momentos. Bueno, ¿por qué les muestro esto que puede parecer muy fuerte? Porque todo esto, generalmente hay un técnico, un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal, un técnico. Los técnicos estamos detrás de todo esto, no es generación espontánea que aparece en la máquina, corta y se va. No. Alguien autorizó, alguien pidió el permiso y alguien lo está haciendo. ¿Y saben cuál es el problema? Uno de los problemas que estuve leyendo ayer justamente, que no se conoce la ecología de muchas especies. Muchas especies son desconocidas, no se conoce su ecología y pasa cosas como esta, ¿no? La desaparición. Y yo tengo un dato acá, que después le voy a pedir a Steffi, porque nos cargamos acá porque me parecía medio agitado, que entre el 98 y el 2006, en 7 años, desaparecieron, fueron eliminados 280.000 hectáreas, acá en esta ecorregión, entre Chaco y Santiago del Estero. 1 hectárea, fíjense lo que dice el libro, lo transmito, lo reescribo lo que dice el libro, 1 hectárea cada 2 minutos, desaparecía entre esos años en esa zona del país. Y fueron denunciados los propietarios, fueron denunciados los técnicos, fue denunciado el gobierno, fue denunciado y se seguía denunciando y se sigue denunciando. Eso puede ser dramático, pero las fotos no mienten. Los conceptos que algunos podemos volcar sobre las clases o sobre esta transmisión de conocimiento, pero la realidad te muestra eso, que no es la realidad. La única verdad es la realidad, dijo alguien. Una foto más de las que tengo cantidades de fotos que no vale la pena repetirlas porque no. Y acá el rolo que ven acá, esa aparece como segundos después del empuje por las máquinas, aparece el rolo que termina rompiendo lo último que queda y seguramente incorporando al suelo, que son los lugares donde, si vamos ahora a ese lugar, vamos a ver que está plantado, no está reforestado, está plantado con soja o maíz o centeno o ganadería, no está reforestado. Bueno, voy a volver atrás. A ver, volver atrás. Acá yo le voy a mostrar, yo le voy a mostrar, porque hablábamos
Yo le hablaba de los quebrachos, porque son emblemáticos, porque es el árbol nacional, justamente porque fue donde se asentaron los ferrocarriles, que dio lugar al crecimiento del país. Entonces se toma el quebracho colorado, tanto el santiagueño como el chaqueño, los dos sinopsis, como árbol nacional. Y bueno, yo decía, ahí aparece en el medio un quebracho blanco, que es una pocinacia, aparece en el medio los dos. Y bueno, no conocemos bien la ecología de esas especies que están llegando, que este destino es el que están teniendo ahora, ¿no? Por supuesto que quedan. El hombre no pudo avanzar tanto sobre esta ecorregión y quedan miles de hectáreas, otras miles que se están transformando. Bueno, yo lo que voy a mostrar, porque es algo que yo vi, que me llamó la atención y que lo quiero compartir con ustedes, pero esto es un horno de carbón, Ahí está Ramón, se llamaba Ramón, dijo que se llama Ramón. Esto es en el norte santafesino. Están cargando, fíjense las maderas que hay adentro. Fíjense las maderas que hay adentro. Abundante algarrobo, los dos algarrobos y un algarrobillo, el tercero ahí. Y quebracho blanco. La pocinacia quebracho blanco, la piosperma quebracho blanco, también va al carbón, va al horno de carbón. A ver cómo es. Y esto, ahí están por cargar. Allá hay otro horno de carbón, hay carbón depositado, que está cubierto para su carga posterior. Este carbón se va a embolsar. Ese es un horno, ahí está el carbón para ser embolsado. Y bueno, una fotito más de que lo ve. Bueno, pero yo le voy a mostrar, a ver dónde me... Acá. Fíjense, pesadísimo es. Esto es una torta de quebracho colorado santiagueño. Tiene 180 años, con un error, me dijo la persona que me trajo este material, obviamente, un error de un 8 o un 10% en el conteo. ¿Y por qué? Porque acá los anillos, a simple vista, obviamente no se ve nada. Hace toda una técnica muy especial, digamos, para su conteo, para su investigación. Bueno, pero este rollo como rollo como ese, uy, que no se caiga, me mata el piso. ¿Dónde va? Y acá tenemos, yo le voy a mostrar, a ver, acá aparece, esto, chicos, es una bolsa de carbón, que yo traje, está escrito en inglés. ¿Por qué está escrito en inglés? Porque es para exportación. Entonces, este quebracho que tardó 180 años va a un horno de carbón que en 72 horas le transforma en esto. Le transforma en esto, ¿y a dónde va? Por barco, no sé, por vida, se transforma en algo. Así. A ver si se ve. Ahí está. Ahí está. Esto es un pedazo de carbón que la naturaleza, por eso le traje esa torta de quebracho, para que ustedes vean, para que sepan dónde va a parar. No, esto no es solo quebracho. Ahí cuando estudien, cuando lean sobre esta ecorregión, van a ver la cantidad de maderas que hay, y la mayoría, si no todas, son de madera dura. Madera dura que produce un quebracho extraordinario. Ustedes saben de que para hacer 1 kilo de carbón necesitan 5 kilos de leña. Esta es 5 a 1. No te olvides, y cuando pases por ahí vas a ver que así se va en bolsa. Lo que yo no alcancé a ver en los contenedores, porque me dijo la gente, Ramón, que estaba ahí, que también viene el camión, busca y va a un contenedor por un puerto de aguas profundas que está en Santa Fe, Ibi, me dijo se llama. De ahí va al contenedor, sale por el Paraná, al Río de la Plata, se va a Europa, lo que tardó, como este quebracho colorado, 180 años, se transforma en carbón para calentarle a algún inglés. Se quedaron con las Malvinas y ahora quedan con el carbón. Bueno, chicos, ahí está. All natural water, todo en inglés. O sea, esto, como decía alguien, la única verdad, la realidad, lo que yo estoy mostrando es lo que vi, y las fotos del desmonte, la foto de la transformación en carbón, y qué es lo que queda acá, qué es lo que queda, la vida del
carbonero, por decirlo de alguna manera, que me contó su experiencia y pobreza. Pero no es una cosa del parque chaqueño, de la región. Pasa con nuestros montes de Misiones, que son transformados y queda también la pobreza. Chicos, creo que no tengo más nada. No tengo más nada y bueno, cualquier pregunta que tenga le dicen a Steffi, nos levantan o si quieren saber algo ahora, ahí le podemos, si yo sé, le contesto. Daría, ¿me escucha? Sí, se escuchó bien, todo bien. Te escucho bien, ¿no? Tenés muteado, Lidia. Yo quiero ver la torta de nuevo. Bueno, mirá qué pesado. No, ese comentario quería hacer yo, que realmente, Wow. sobre todo en el Chaco seco, la madera crece muy lento por la falta de agua, son maderas muy pesadas, por eso Juan decía que tardan tantos años en llegar, y son maderas también muy preciadas por ser maderas muy duras y muy... con esas se hicieron, él contaba, los durmientes de los ferrocarriles, que necesitan una madera muy dura. Y por eso también el Chaco fue bastante castigado con la deforestación de sus maderas. ¿Vieron toda la torta? Está Sí, pesada acá. No puede tener Gracias. más. Bueno, y una cosa que quedó ahí, que como ya todos conocemos, de la explotación taninera, también, como dice Lía, golpeada el Chaco, el norte santafesino, cuando se descubre que el quebracho tiene una resina, un tanino que servía para curtir cuero y para preparar pinturas especiales, también fue arrasada con compañías que eran grandes propiedades otorgadas por el gobierno para su explotación. ¿Estamos? Sí, también como decía Juan, es una zona que tiene por ahí o sea, el hombre hace muchos años que vive en esa zona. Entonces el impacto antrópico, el impacto del hombre es de muchos años, y entonces los ecosistemas están muy dañados, muy transformados, se encuentra poco el ecosistema natural, a diferencia de otras zonas del país donde ustedes van a ver que no ha tenido tanta transformación como ha tenido toda la zona de Chaco, que es una zona muy, muy transformada con respecto a lo original que había en la región, ¿no? Ya es difícil ver un ambiente como años atrás. Tenés que ir muy al norte, muy lejos, todo, porque, bueno, por lo que dice Lidia, la explotación más en el Chaco fue muy fuerte, ¿no? Y también Por eso yo hablaba es una zona con pocos parques nacionales, digamos, poca superficie de conservación. En relación a otras del país, la zona que está abordando Juan del Chaco es una zona con poca conservación de ecosistemas. ¿Quién quiere ir a trabajar ahí? Bueno, no sé si ahora quieren cambiar totalmente la óptica y ir un poco para el sur con otros ecosistemas bien distintos y otros problemas bien distintos. Bueno, si no hay preguntas, nada, paso a la presentación. A ver, acá está. Bueno, me avisan si por ahí no se escucha o se corta. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Es una presentación por ahí que dura bastante más, y hay varias diapositivas. Si bien la achiqué, quedó un poquito cargada en diapositivas, pero algunas por ahí las paso rápido y quedan disponibles igual en el aula. Así que por ahí me voy a tratar de concentrar en los puntos más importantes, ¿no? Esa fotografía ahí que hay de fondo son de bosques de Araucaria y Araucana.
que es, ¿no es cierto?, familiar de la Araucaria angustifolia de acá, y son las dos especies, ¿no es cierto?, que hay endémicas en América, ¿no? Así que un poco lo que les voy a mostrar son las características generales de los ecosistemas templados, un poco relacionado a la ecología de disturbio, ya que esta región es muy movida, digamos, en cuanto a los disturbios que tiene. También voy a hablar particularmente de una formación, hay varias formaciones, pero por el tiempo no da, digamos, y hablaré solamente de la formación de Lenga, que es la más extensa, y probablemente el que viaja, o en algún momento hay varios estudiantes que ahora son graduados, han tenido relación, digamos, con esta formación, ¿no? Así que, bueno, los ecosistemas templados en la región, digamos, en todo el mundo, están ubicados en, ¿no es cierto?, en latitudes medias, y una característica principal de ellos es que en el caso, por ejemplo, del hemisferio sur, que es de norte a sur, la temperatura disminuye y la precipitación aumenta. Y en el hemisferio norte también pasa, pero al revés, obviamente, hacia el norte, disminuye la temperatura y aumenta las precipitaciones, ¿no? Nosotros en nuestro hemisferio compartimos con Australia, por eso muchas veces hay cuestiones de bibliografía o cuestiones de metodología que muchas veces en el ámbito forestal vienen de esa zona, porque justamente son bosques parecidos, ¿no es cierto?, a lo de los bosques templados de acá de Argentina y Chile. Esta es una foto que siempre muestro y les pregunto, ¿no?, si llama un poco la atención en cuanto a la vegetación, ¿no? Que vemos normalmente de América, pero nunca por ahí nos ponemos a analizar por qué hay esa variación de la vegetación tan marcada. Obviamente vemos ahí el Amazonas que está bastante degradado, ¿no? Pero también vemos que hay una sección muy escasa de vegetación, que es una parte seca, ¿no? Esa parte seca después continúa abajo con los bosques justamente que no vamos a referir ahora, los bosques templados, ¿no es cierto?, la zona patagónica. Entonces esta diagonal divide, digamos, o separa estas dos grandes, podríamos decir, no sé, de regiones vegetales, ¿no? Y esa es conocida como diagonal árida, ¿tá? Y es la zona más seca hasta la parte norte entre Chile, Perú, Argentina, y después, ¿no es cierto?, atraviesa lo que es Latinoamérica, con sectores un poquito más húmedos, pero en general es toda una zona seca, ¿no? Y en la parte de bosque templado bastante húmedo. Ahora vamos a ver por qué se da esto, ¿no? ¿Por qué se da? Porque hay cuestiones macro, digamos, a nivel climática, que generan, digamos, por un lado tenemos, ¿no es cierto?, los vientos del oeste, que es una carga muy grande de agua que viene del Pacífico, carga de agua, de nubosidad, ¿no es cierto?, llegue directamente a todo lo que es América, y lo que hace que genera una sección seca en la parte central norte, ¿no es cierto?, y la humedad termina yendo hacia las zonas más sur, ¿no? Entonces, esa que llueve, ¿sí? Capaz te conviene apagar tu ¿Aló? cámara para la presentación porque se te escucha medio cortado. ¿Ahí mejoró un poco? ¿Ahí mejoró? Sí, sí. Aló. Gracias. Bueno, y este anticiclón impide que el agua que viene del Pacífico llegue a la zona central y más alta, generando una zona muy seca. Además el desierto de Atacama es el desierto más cerca del mundo, digamos. Entonces esta agua choca con la cordillera de los Andes, porque todo esto es una columna, ¿no?, una cordillera de los Andes, que impide que también el agua pase rápidamente, y que hace, la cordillera hace que el agua precipite, ¿no es cierto?, en esta cordillera, sobre todo en la parte oeste, digamos, de la cordillera, ¿no? Y generando una sombra que vamos a ver un poquito más adelante de agua en la zona más este, ¿no? Sumado a esto, tenemos también lo que son los anticiclones del Atlántico, que hacen lo que el agua, digamos, del Atlántico se carga y se robustece, ¿no es cierto?, con lo que es el Amazonas, ¿no es cierto?, y baja, y nosotros estamos justamente
tenemos una influencia muy grande de lo que es las lluvias que vienen de esa zona. Pero no llega a bajar más abajo, ya que esta zona es una cordillera la cordillera, digamos, impide, digamos, que continúe, ¿no? Entonces se genera por estas razones, y además se suma, hay una corriente de agua fría que viene, que se llama la corriente de Humboldt, que viene por el Pacífico a la zona sur de América Latina y sube por, digamos, el continente, entonces enfría también las aguas, sobre todo las partes, la parte norte que impide, ¿no es cierto?, que haya más evaporación y también se cargue de agua. Bueno, todo esto se genera, digamos, y genera esta zona seca y esta zona muy húmeda de los bosques templados que vamos a ver ahora, ¿no? Eso a nivel macro, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que le describí, solamente que está descrito. Bien, una forma para entender los bosques templados, ¿por qué hablamos de bosques templados? Son los diagramas ombrotérmicos. ¿Qué son los diagramas ombrotérmicos? Es un diagrama que pone en la Y, digamos, pone la temperatura y en la otra sección del gráfico, ¿no es cierto?, pone la precipitación. Se equiparan a 50 grados Celsius a 100 milímetros de precipitación, ¿no? Y se grafica, ¿no es cierto?, lo que es la temperatura y la precipitación. En este caso, el primer gráfico que dice Iquique acá, vamos a ver que la línea punteada, toda la línea punteada en este caso, corresponden a la temperatura. Y las líneas continuas corresponden a la precipitación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este primer gráfico? No hay nada de precipitación. Este es el desierto que les decía. Y tenemos una temperatura que tiene un leve aumento en enero y febrero, pero que es constante, ¿no? Entonces, eso es un desierto. No es obviamente un bosque templado. Acá están los distintos climas que se pueden analizar. Por ejemplo, una zona mediterránea, que es el segundo gráfico, va a tener una variación de la línea punteada de la temperatura, donde en el hemisferio, ¿no es cierto?, sur, durante diciembre, enero, febrero hay un pico de temperatura, pero también hay una disminución de las precipitaciones, porque las precipitaciones se distribuyen más fuertemente en una zona mediterránea, en este caso, en los meses de invierno. ¿Y qué pasa entonces? El periodo donde más temperatura hay es donde menos precipitación hay. Y se genera este espacio en el gráfico, digamos, donde se cruza. Eso es un periodo seco. Se conoce, ¿no es cierto?, como un periodo de sequía, ¿no? En este caso, en el caso anterior, todo el año era seco. En este caso hay un periodo que es seco, ¿no? Después hay otros ejemplos, por ejemplo, con el tercero, no voy a nombrar todo porque son muchos, digamos. El tercero habla de una zona húmeda fría, donde vemos la línea punteada abajo con una precipitación, ¿no es cierto?, con una temperatura muy baja y que aumenta también en los meses de verano, y con una precipitación que es muy abundante durante todo el año. Entonces no hay un periodo de sequía, es más, hay abundancia de precipitaciones, ¿no? No hay un problema, digamos, de agua, sí de temperatura en esa región. Miremos Misiones. Misiones tiene la línea de abajo, la parte blanca, ¿no es cierto?, de estos gráficos, es justamente la temperatura. Tenemos unas temperaturas altas que aún llegan a más de 30 grados, incluso estos son valores promedio, los que se presentan, ¿no? Y tenemos en los meses de verano un aumento de la temperatura, pero tenemos una abundancia de precipitación en general durante todo el año. Entonces, no tenemos un periodo seco, digamos, patente, por lo menos ilustrado en el gráfico. Después, la realidad de Misiones que es muy variada y hay problemas ambientales de degradación que generan en algunos lugares y en algunas zonas rurales a escasez justamente de agua. Pero a nivel macro, digamos, hay una gran abundancia de agua. Después ya son problemas locales que impiden, digamos, que esa agua pueda ser utilizada puntualmente en algún lugar. Entonces vemos, ¿no es cierto?, en los gráficos que tenemos en los distintos lugares una abundancia de precipitaciones y temperaturas altas. Entonces es una zona subtropical. Subtropical porque tenemos presencia de heladas también en invierno, ¿no? Pero no es una zona fría para nada, ¿no? Y esto que está acá es un bosque templado. Entonces, un bosque templado, ¿qué características tiene? Es muy parecido al Mediterráneo, con temperaturas en los meses de verano y con baja precipitación, pero no llega a generarse un periodo de sequía como en una zona mediterránea, ¿no?
Entonces hay relativamente abundancia, si bien puede haber en algún momento un poquito de sequía, hay suficiente agua, digamos, durante todo el año comparado con las precipitaciones. Entonces, muy parecido el diagrama a un bosque mediterráneo, pero donde la precipitación es abundante, ¿no? Incluso fíjense, por ejemplo, esto es Valdivia es a la altura de Bariloche, acá tenemos, acá está Bariloche también, 1000 milímetros, y en Valdivia hay 2300, esto se da por la cordillera porque gran parte del agua queda del lado de la cordillera. Bien, estos bosques templados, ¿no? que estábamos viendo, tienen una variación, ¿no es cierto?, aparte de lo que hablamos de la cordillera, de norte a sur. Como dije, de norte a sur aumentan las precipitaciones y disminuyen las temperaturas. ¿Tá? Eso se da por una cuestión, ¿no es cierto?, de la rotación de la Tierra, la posición, ¿no es cierto?, del Sol, ¿no? Y en esa variación también hay una variación de las especies que se dan, entonces hay una variación de la diversidad que se da con respecto a eso. ¿Tá? O sea, es un gran factor gatillante de esta distribución de biodiversidad. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico que ilustra el anterior, es las zonas de templada, de norte, la parte izquierda es norte, la parte derecha es sur. Vamos a ver la cantidad de árboles, y en las latitudes medias, 30 a 40, es donde más diversidad hay. En las partes más norte hay menos diversidad, y en la parte sur hay menos diversidad de especies, de árboles, de todo, digamos. ¿Por qué se da esto? Porque en la parte norte, la limitante de la diversidad o de las especies es la temperatura. Pero en la parte, en la parte norte la dificultad, digamos, es la precipitación. En el norte hay poca precipitación. Y en la parte sur, la limitante es la temperatura. O sea, hay precipitaciones, pero hay muy baja temperatura. Entonces es una limitante para el crecimiento vegetal, ¿no? Entonces, en la zona media es donde se da la mayor cantidad de biodiversidad, ¿no es cierto? Porque es una zona más cómoda, podríamos decir, ¿no es cierto?, para el desarrollo. No hay ni tanto frío, ni tampoco hay escasez de precipitaciones. Esto es más o menos lo mismo, voy a pasar. Esta es una ilustración de la cordillera de los Andes, que impide, ¿no es cierto?, que el agua, o llegue más cantidad de agua a la zona del, digamos, este de la cordillera y la parte argentina, ¿no? Entonces, gran parte de la precipitación queda en una pequeña cordillera que está a la izquierda, y después la cordillera de los Andes, que es mucho más alta, donde podemos ver, ahí arriba están los valores, cómo va variando, digamos, la precipitación en distintos lugares. Y en la cordillera de los Andes, por ejemplo, precipita 2000 milímetros, y pasando al otro lado, ¿no es cierto?, de Argentina, ya baja a 1500, y después a muy baja, 100, depende de los lugares, ¿no? Bien, aparte de, voy a volver, esta variación de norte a sur, como la cordillera es muy grande, ¿no es cierto?, y hay una topografía bastante quebrada, ¿no? También hay una variación en altitud, ¿no es cierto?, de nivel del mar. Y aquí se puede ver perfectamente en esta fotografía cómo hay distintas especies que se van adaptando a distintas, ¿no es cierto?, situaciones del paisaje, unido a lo que es la dinámica de los disturbios que tiene, ¿no? Los que, por ejemplo, el anaranjado es lenga, el amarillo es ñirre, y vemos araucaria también por ahí. Entonces hay una distribución de la zona de baja a la zona alta en altitud. Acá podemos ver también esquemáticamente, a la derecha están las altitudes más bajas, 500 metros sobre el nivel del mar, a la izquierda hacia más arriba de la cordillera. Y como vemos como las especies se distribuyen en ciertas altitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lenga está en la zona más alta, porque es una especie que resiste bastante bien las bajas temperaturas, ¿no es cierto?, esas condiciones extremas, pero no tanto en una altitud más baja, porque ya hay más competencia de otras especies, ¿no es cierto? Una especie heliófita que necesita de zonas abiertas, ¿no? Entonces vemos que en esta variación de altitud también las especies se van turnando, ¿no? Bien, esto es importante y a veces cuando uno lee dice, wow, qué diferencia hay, ¿no? No sé si recuerdan lo que era el área basal de lo que es la selva paranaense, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 en una zona muy bien cuidada de área basal por hectárea. En los bosques templados es mucho mayor el área basal que se concentra en estos bosques. Acá hay, por ejemplo, 3 ejemplos que van en zonas de, por ejemplo, una zona de presión intermedia que se llama, que es una zona de valle,
hay bosques que llegan a 100 metros cuadrados por hectárea, y degradados llegan a 55, o sea, es una muy alta cantidad. Y en la cordillera de los Andes, fíjense, más de 100 metros cuadrados por hectárea, y en un poco más degradado, ¿no es cierto?, bosque degradado, 75. O sea, es a diferencia de lo que es los bosques tropicales y subtropicales, la acumulación de madera, ¿no es cierto?, en estos lugares es distinta, es mucho mayor. La presencia de la fauna es muy importante, es una zona, como vimos, casi una isla separada por el continente y la zona seca por un lado, y hay una simbiosis muy fuerte, ¿no es cierto?, entre la fauna y la vegetación, donde gran parte de la fauna, ¿no es cierto?, es polinizada y también distribuida su semilla a través de distintos animales. Por ejemplo, este es un marsupial más pequeño del mundo, que es el monito del monte, se conoce, ¿no es cierto? Después tenemos roedores que lo que hacen en invierno, en zonas más de nieve, sepultan, por ejemplo, la semilla de araucaria, y eso también es una zona de después, a veces se olvidan esos ratoncitos o no llegan no pasan el invierno y hay, digamos, regeneración. Entonces ellos van llevando, ¿no es cierto?, estas semillas. Así que bueno, esto es muy importante para esta región. Respecto a los disturbios, que yo algo le habías comentado, en estas regiones son muy importantes, ¿no? La ecología de los disturbios es clave, ya que está en constante cambio. Por ahí en otras regiones no es tan fuerte, pero en estas sí, ¿no es cierto? Y eso yo le había comentado un poco, que ahí, ¿no es cierto?, nosotros estudiamos lo que es la teoría clásica, ¿no es cierto?, del equilibrio del medio ambiente y del clímax de un ecosistema. Bueno, acá se habla, ¿no es cierto?, de que hay una dinámica muy fuerte y que estas regiones muy difícilmente llegan a una situación de clímax, o sea, están constantemente cambiando. Sí, obviamente hay variaciones en la sucesión y hay bosques que son más maduros, ¿no? Pero acá se le da más importancia en esta zona a lo que son justamente estos disturbios que van ocurriendo y que ahora vamos a revisar, ¿no? Estos disturbios, como decíamos hace un rato, pueden ser tanto como naturales, como también hechos por el ser humano. Pero también podemos verlo de esta forma, donde podemos decir que hay disturbios que son endógenos, o sea, propios del ecosistema, o son más ajenos al ecosistema. Por ejemplo, algo propio del ecosistema, de un disturbio, es la floración del bambú, que genera un cambio completamente en el ecosistema por un periodo, se seca, cae la semilla, y hay posibilidades de incendio, ¿no es cierto?, varias cuestiones que se gatillan. Pero algo muy exógeno podría ser el volcanismo, o sea, que haya una erupción volcánica no depende de la vegetación, sino es una cuestión que está alejada, digamos, de eso, entonces es más exógeno, ¿no? El madereo, por ejemplo, es una influencia del ser humano, ¿no? La formación de claro es algo endógeno, se genera, digamos, por la vida, digamos, de los individuos, de la población, ¿no es cierto?, el ecosistema, donde empiezan a caer, ¿no? Esto voy a pasar porque es un poquito complejo, pero ahí no estamos con tiempo para revisar. Y este es otro gráfico que vemos también, como decía, hay variaciones de las especies a nivel de altitud, pero también hay variaciones de los disturbios que ocurren en estas altitudes. Entonces, en zonas más bajas ocurre más madereo, el fuego está presente en toda la distribución de altitud, pero por ejemplo lo que son avalancha, volcanismo, están ya más asociados a zonas más altas, ¿no? Deslizamiento de tierra, por ejemplo, ya están más asociados a una zona un poco intermedio a más alta. Entonces, también los disturbios están distribuidos, ¿no? Esta fotografía, si observamos bien, vamos a ver que está presente un disturbio. ¿Cuál disturbio? El disturbio de incendio. ¿Por qué lo podemos ver? Por las señales de los árboles que quedan secos en ese lugar, porque una vez después de un incendio, muchos árboles quedan de pie, muertos, y después quedan secos. Vuelve la sucesión, ¿no es cierto?, a ocurrir, y muchas veces en estos paisajes vemos pequeños palos blancos que hay entre medio, que es señal que ahí hubo un incendio, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de un incendio y pastoreo, que es más grave, digamos, ¿no es cierto?, no llega a haber una regeneración. Otro disturbio que afecta, como decíamos, los deslizamientos de tierra. Se ven incluso, podemos ver claramente las sucesiones en estos lugares donde se ve una zona más clara y una zona de bosque más avanzado. El volcanismo es algo que está muy presente, como podemos ver, hay volcanes que tienen históricamente una presencia muy fuerte y otro que un poquito menos, pero es algo que es muy cotidiano y cada tanto nosotros escuchamos que hay una erupción volcánica. Las especies están adaptadas a estas situaciones. Hay estudios ahora hace poco que se han realizado, ¿no es cierto?, donde demuestran que después de erupciones volcánicas que hay de semilla,
hay especies que se adaptan, ¿no es cierto? Están adaptadas porque evolutivamente han estado presentes con ese disturbio, ¿no? Este es otra suma de disturbio, que es erupción y después una inundación, ¿no es cierto? Como ver, como también mueren muy parecido a lo que es, ¿no es cierto? Un incendio, después de inundarse mueren los árboles y quedan de pie y van muriendo a poco, ¿no? Una inundación también. Algo que comentó Juan, que es muy importante en todas las regiones, es la presencia histórica del ser humano en esto. La región patagónica no está alejado de esto, ¿no? Hay una influencia de las comunidades, incluso precolombinas, digamos, de las comunidades, sobre todo mapuches en ese sector, y que después se acentúan algunas cuestiones con la presencia, ¿no es cierto?, de los colonos euro criollos, ¿no es cierto?, en ese lugar. Acá hay una descripción un poquito detallada, también muy parecido a lo que comentaba, ¿no es cierto?, Juan hace un rato, como tenemos presencia de los seres humanos hace casi 15.000 años atrás, que ya había, digamos, una interacción con el medio a través del caza, agricultura, ganadería. Después llega la presencia de la colonización española, ¿no? Y se genera, ¿no es cierto?, todo lo que son las fundaciones a mediados del 1550, incluso en estas zonas templadas, ¿no es cierto? Y ocurre algo interesante en 1600, donde las comunidades mapuches sacan a los españoles durante 300 años de su territorio. Una de las comunidades, es la comunidad en realidad originaria que pudo darle batalla, digamos, a los españoles durante 300 años, y fueron, digamos, independientes en ese periodo. Pero en el periodo de la colonización, se llamaba por el lado chileno la pacificación de la Araucanía, la pongo entre comillas obviamente, y por este lado argentino, ¿no es cierto?, era la colonización del desierto. Se dio en forma simultánea, se avanzó sobre esas comunidades, en el caso de la Araucanía, donde estaba la mayor presencia de comunidades mapuches. Se toman esas tierras, digamos, se reduce las comunidades originarias a reducciones, ¿no es cierto?, a lugares muy, digamos, pequeños, digamos, relacionados con eso, y, digamos, comienza el proceso de colonización más fuerte. Y con ello comienza también el proceso de degradación más fuerte de esos ecosistemas, ¿no? Con la presencia del ferrocarril, que tuvo un impacto muy parecido a lo que decía, ¿no es cierto, Juan?, en la región del Chaco, donde pasaba el ferrocarril, los bosques solían, digamos, la madera solía llevarse, a haber una intervención fuerte de eso, digamos, era el canal de donde se empezaban, digamos, a ir los recursos. Y durante todo ese periodo, inicio de los 1900, que fue más fuerte, hasta mediados de los 1950, hubo una degradación muy fuerte del ecosistema. Después comenzaron a aparecer el cuidado, digamos, y tomar un poco de atención a los recursos, y empezaron a haber áreas naturales protegidas, que hasta el día de hoy obviamente son escasas, pero que, por ejemplo, un primer antecedente en el lado argentino es de 1903. El primero, el Parque Nacional Nahuel Huapi, los primeros visionarios, pero la fuerte presencia de áreas naturales fue de 1950 en adelante. Bueno, me queda una última parte. Vamos a hablar particularmente de un tipo de bosques, ¿no? Si se mira la zona patagónica, vamos a ver que hay variedad de bosques. Por ejemplo, acá hay una división muy interesante que se hace a través de tipos de bosque, que es a través de bosques de notofago, donde hay una mayor presencia de notofagos, bosques dominados por corífera, que tenemos araucaria, alerce, ciprés de la Huayteca, ciprés de la cordillera, y un tipo que es el tipo siempreverde, que es una especie, son especies muy variadas, digamos, muy parecidas a lo que es la selva misionera, acá, y es siempre verde porque hay muy pocas especies que pierden hoja. En los anteriores, por ejemplo, en notofago, la mayoría de las especies pierden hoja, entonces tenemos un ecosistema donde son especies caducifolias, ¿no? Voy a hablar particularmente de la lenga. ¿Tá? Acá vemos en el lado argentino cómo están distribuidos estos tipos de ecosistemas, ¿no? Tipos forestales. Bien, el notofago. ¿Por qué hablo del notofago? Es una especie que es la más importante en esa zona en cuanto a su distribución. Es una especie monoica, ¿no es cierto? Es caducifolia, pierde su hoja, puede tener hasta 30 metros o más de altura y diámetros bastante grandes, hasta 1,5 metros, incluso más de diámetros, ¿no? La forma de dispersión es
de una nuez que se lleva a través del viento o de algunas aves, y se conoce, ¿no es cierto?, como una regeneración de monte alto, y la regeneración, digamos, son dos tipos de regeneraciones que se podrían clasificar: monte alto a través de semilla y monte bajo a través de lo que es la regeneración por chupones, ¿no es cierto?, o por esquejes que se desarrollan, digamos, en esos lugares. O sea, por brotes, digamos, de algún disturbio, la especie de brota, ¿no es cierto?, se llama por monte bajo. En este caso es por semillas, ¿no? Y una gran abundancia de semillas. Esta distribución, como vemos acá, de norte a sur en el lado argentino y chileno, es muy, muy grande, y tiene una superficie que es estimada en 3,4 millones de hectáreas. O sea, es muy interesante, y es el principal ecosistema productivo de estos bosques, ¿no? Hay gente, o sea, hay empresas que trabajan en la explotación de estos bosques, y el ámbito forestal, digamos, donde nosotros desarrollamos, siempre hay alguna relación con estos lugares. Por eso quería un poco yo demostrarles. Fíjense que esta es una especie que le gusta el frío, o que al menos lo soporta. Y vemos que en la zona norte, como vimos el gráfico a la derecha, está distribuida una zona más alta, de 1.300 a 2.000 metros. Pero a medida que baja al sur, esa distribución empieza a bajar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque empieza a ser más frío y tiene menos competencia. Entonces incluso esta especie puede llegar a nivel del mar, ¿no es cierto?, la zona de Tierra del Fuego. La lenga, voy a pasar esa diapo, voy a mostrarla acá directamente. La lenga tiene también una variación, como decía, de norte a sur, también de altitud, ¿no es cierto?, de la zona más baja a la zona más alta. Y en las zonas más altas, por ejemplo, acá se ve donde dice Krummholm, los bosques son achaparrados. O sea, la especie es una especie que se empieza a adaptar a esa condición, en la misma especie, pero es casi rastrera, se forma casi una alfombra entre ramas, que es muy difícil transitar, digamos, sobre ella, porque soporta la nieve en invierno y las bajas temperaturas, ¿no es cierto?, que se da también en invierno. Entonces es una formación bastante particular, ¿no? Casi formaciones enanas, digamos, en ese sentido. Pero si vos tomas muchas veces la semilla que está en ese lugar y la llevas a otra zona, el árbol va a crecer bien. O sea, si bien hay una variación genética que se ha estudiado, en la mayoría de los casos es una adaptación al medio. A medida que se va bajando, los individuos empiezan a ser más rectos, ¿no es cierto? Vemos que ahí pierde la curvatura dada por la nieve. Entonces forman bosques puros que tienen un interés económico muy fuerte y forestal. Y después en las zonas más bajas ya se empiezan a mezclar con otras especies, ¿no? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, ahí estoy yo para que vean que es achaparrado, achaparrado. Esos árboles seguros tienen más de 100 años, y vemos cómo se distribuyen, ¿no es cierto?, de la zona de la zona alta a la zona más baja. Este es el mismo lugar, pero en distinta época. En otoño es un lugar hermoso, que es impresionante a nivel de paisaje. Vemos la curvatura que se da por las nieves. Vemos también estos bosques puros que están abajo de lenga. ¿Y qué otros disturbios están asociados? Hay disturbios asociados, por ejemplo, al ataque de Ormiscoides, que es una lepidóptera, que es tan grande que muchas veces ocurren 2 o 3 veces por año, que está asociado a lo que es el cambio climático. Hay caídas masivas por viento, y hay también una presencia muy fuerte de ramoneo a través de especies exóticas como el bovino y el ovino, que muchas veces afectan lo que es la regeneración, sumado, ¿no es cierto?, a la especie nativa ya presente como la llama. Cuando ocurre un disturbio muchas veces en estos lugares, se da un proceso de sucesión como el que estuvimos viendo, muy parecido, digamos, ¿cierto? Entonces es una sucesión secundaria donde el bosque ocurre, digamos, a través de las semillas, y va desarrollándose en forma coetánea hasta llegar a un bosque adulto, ¿no es cierto?, maduro, que en situación de clímax, donde ya hay una variación de la edad también, ¿no es cierto?, porque empiezan a aparecer especies en regeneración. Es muy parecido a esta sucesión, ¿no es cierto?, que vimos. Entonces tenemos un rodar, por ejemplo, en el primer gráfico arriba, es una tabla, ¿no es cierto?, de edad. Vemos que hay cortes, o sea, hay una liberación, y como una especie que tiene tan buena capacidad de ocupar un lugar, ¿no es cierto?, que esté descubierto, genera una especie única, digamos, en ese lugar. O sea, solo está presente esa especie, y forma una corte coetánea, ¿no? Entonces, fíjense, a los 100 años de haberse generado un disturbio, todavía mantiene es un bosque coetáneo. Y a medida que va avanzando en edad, por ejemplo, ese mismo rodal medido 40 años después, se vio, ¿no es cierto?, que había
una variación en los tamaños, ¿no? Entonces se transforma en un bosque coetáneo a dicetáneo. Bueno, traté de ser lo más compacto posible, quedaron muchas cosas fuera, digamos, de este ecosistema que son muy interesantes. Tengo un montón de material, si a alguien le interesa, digamos, o tiene que hacer alguna actividad posteriormente. Entonces, más que nada, como un repaso, los ecosistemas en América Latina están delimitados por fuertes influencias, ¿no es cierto?, atmosféricas, ¿no? No está dado porque sí que nosotros seamos subtropical, otras zonas sean mediterráneas y otras zonas sean templadas, ¿no? Los ecosistemas templados, ¿no es cierto?, tienen una marcada estacionalidad, ¿no es cierto?, con inviernos que son fríos y veranos que son secos, ¿no es cierto?, y cálidos. Ahí hay un déficit, un pequeño déficit hídrico que se puede dar, pero no tanto como una zona mediterránea. También estos ecosistemas presentan una alta diversidad en flora y fauna, con un marcado endemismo, ¿no es cierto?, y con esa distribución también que le dimos a las zonas medias. Estos ecosistemas cambian constantemente debido a todos los disturbios que ocurren, digamos, en estos lugares, un paisaje muy cambiante. Algunos, por ejemplo, de estos disturbios, como los incendios, que son muy importantes en estos lugares, son generados por forma antrópica, si bien hay formas naturales a través de rayos y vulcanismo. Esta presencia de fuego que siempre existió evolutivamente, ahora se acelera con la presencia, ¿no es cierto?, del ser humano en el lugar. Esto y otros disturbios más asociados, ¿no? Bien. Ahora le dejo una reflexión y una pregunta. ¿Cuáles son los disturbios, ¿no es cierto?, que afectan el ecosistema de la selva misionera, de los bosques misioneros, ¿no? ¿Cuáles son esos que están afectando constantemente o esporádicamente estos ecosistemas? Eso nada más, mucha bibliografía y ahí estamos terminando. Bien. Bueno, muy bien, Juan. Espérate. Acá les quedaron dos ejemplos de dos regiones ya analizadas, ¿no? Con el sentido que a nosotros nos gusta que hagamos el análisis, por ahí ustedes van a hacer algo un poco más corto para exponernos a nosotros, pero digamos, este es el sentido del análisis que nosotros queremos. Cuáles son las condiciones, cuáles son los ecosistemas, cuáles son los factores que están influyendo para que esos ecosistemas estén en el lugar donde están, y después qué limitantes y qué problemas ambientales suceden en las regiones, es lo que nosotros esperamos para el trabajo que ustedes tienen que exponer la semana que viene. Un poco la flora, la fauna, que es también importante para la definición del ecosistema. Y bueno, básense en estos ejemplos que están muy bien analizados, el Chaco y los bosques andinos patagónicos. Ustedes tienen otras regiones, pero ya saben la manera en que nosotros queremos que se haga el análisis, ¿no? Algunas apreciaciones en general. Pueden escribir en el chat también. Bueno, parece que está muy claro lo de ustedes. Bueno, no sé si vamos a llegar a ver algo de las situaciones de cómo plantearon para el trabajo que tienen que entregar el viernes. Y tenemos un changuito de Damos un ratito de tiempo si quieren hacer alguna consulta con respecto al práctico que están resolviendo, y si no, lo entregan, lo corregimos y lo charlamos la clase que viene después de la corrección. Pero si quieren comentar algo o tienen alguna duda o comentario, nos queda un ratito. Yo tengo una duda, o sea, estaba intentando resolver el práctico y me dice que, no sé si se me escucha bien. Sí. Se me escucha, parece como que se traba un poco.
No, te No, sí, escuchamos sí, muy te bien. escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno. No, y decía, en mi caso, eh, se realizó la preparación de suelo y se realizó la siembra en primavera y se cosechó en verano la soja. Y bueno, mi duda es, o sea, porque yo estuve con Steffi, me mandó un cuadrito que más o menos si uno realiza la siembra más o menos en primavera sería más o menos en septiembre y cosecharía más o menos en abril. O sea, tardaría 7 meses más o menos el cultivo de soja en desarrollarse completamente, ¿no? Y después, o sea, por ahí la propuesta que yo puse es una rotación con otros cultivos. Por ejemplo, vi el trigo y el maíz, pero no sé si el maíz funcionaría antes de la siembra de soja y el trigo después de la soja. No sé si Sí, por estaría ahí bien lo que, planteado de esa forma. mira, nosotros por eso poníamos en el enunciado que ustedes podían plantear la situación como ustedes, digamos, podían proponer el planteo de la situación. Nosotros le ponemos aproximado, es lo que se hace acá, la plantación en primavera y en la cosecha en verano es lo de esta zona. Por ahí, si vos te fijas en bibliografía de otras zonas, los tiempos van variando. Entonces, bueno, vos te planteas una situación y sobre esa situación planteada analizás si es un manejo sustentable el que se hace o no es un manejo sustentable. En general, sí, el trigo con la soja es lo que más se combina, porque ahí tenés una leguminosa en una época y otra gramínea en otra, digamos, y entonces la gramínea después le deja el barbecho, pero bueno, si ese es el manejo, es un análisis. Si el manejo es que sea solo soja y no combina con otros cultivos, el análisis es otro. Por eso nosotros pusimos en el enunciado que no están todos los datos y pueden proponer ustedes y de acuerdo a lo que proponen, analizan. O sea, esa es la idea. En algunos casos hay más detalles que en otros, de los ejemplos que nosotros sugerimos para el análisis. Si vos querés proponer trigo-soja, que es una de las combinaciones que más se utiliza, analizás trigo-soja. Si querés poner con algún otro cultivo, analizás con algún otro cultivo. O sea, cuál es el grado, a nosotros lo que nos interesa, más allá de los detalles de cada cultivo, es el grado de sustentabilidad que tiene esa rotación o esa no rotación que se está planteando. Ese es el análisis que nosotros vamos a mirar. ¿Está bien? Claro, sí, yo por ahí la fecha de siembra y cosecha no sabía mucho, pero me basé en una página que se llama Info Agrónomo. Ahí saqué más o menos las fechas que decían. Por eso planteé el maíz, porque justo la fecha de desmonte no te dan, o sea, una fecha específica de desmonte, o sea, te dicen desmonta y queda así, a cielo abierto, hasta la siembra recién en primavera de soja. Pero bueno, lo voy a plantear así. Plantealo vos. Vos ponés, por ejemplo, se desmonta 2 meses antes de la plantación. Y entonces planteás qué sucede en esos 2 meses con el suelo. O si vos pones desmontamos y inmediatamente plantamos, entonces la sustentabilidad cambia. Eso es lo que yo les propongo, que ustedes, al esquema que ustedes se plantean, lo observen desde la sustentabilidad. ¿Sí? Vale, gracias. De nada. Bien, disculpe profesora, justamente ese era también uno de mis dudas, porque hablamos de un determinado cultivo que en nuestro caso nos tocó Pinus, y nada, el contemplar esa etapa de ese periodo de tiempo en que el suelo está descubierto, o no contemplar esa etapa, sino simplemente contemplar la etapa de la masa boscosa, en este caso de la masa forestal. Porque si contemplamos ese periodo del año
ese año que el suelo está descubierto, en términos de sustentabilidad, hay un impacto sobre el medio ambiente, si tenemos en cuenta ese periodo de ese año. Pero eso sucede, o sea, ese periodo sucede. En Claro, general, el primer tiempo vos tenés determinados problemas que alejan de la sustentabilidad al esquema de la plantación de pino. O sea que bien, eso tiene que entrar en el análisis, porque vos podés decir es un cultivo que al principio presenta tales y tales problemas que van en contra de la sustentabilidad, o no, o al principio se hizo teniendo en cuenta que había una plantación de poroto para cubrir el suelo y entonces están protegiendo en el primer tiempo el suelo. O sea, por eso yo les digo, faltan datos, los pueden inventar ustedes y de acuerdo a lo que ustedes inventan, hagan el análisis. una Si cuestión ustedes más. quieren poner, no necesitan poner cosas buenas, pueden poner, estuvo 5 meses el suelo descubierto antes de la plantación. Bueno, ¿cómo incide eso en la sustentabilidad? Incide mal, bueno, está bien, lo plantean. No necesitan poner ustedes las soluciones para que sea sustentable, no les pedimos eso. Les pedimos que se planten en alguna situación y la analicen. La Claro, analicen por desde lo sustentable. claro, por ello también lo están en base a los 3 pilares de la sustentabilidad. Si analizamos una plantación de pino, digamos, para un pequeño productor, económicamente no es sustentable hoy en día, en la actualidad, justamente por el tema de los costos. Entonces, ya de los 3 pilares de la sustentabilidad, ya la parte económica quedaría fuera ya. Entonces, no sería sustentable. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la superficie forestada sea, digamos, un productor ya mayor, un mediano productor, no un pequeño productor. Y por ahí alternativa sería la implementación de sistemas silvopastoriles u otros sistemas, como yo por ahí leía en Brasil que aparte de sistemas silvopastoriles incluyen agricultura, o sea, 3 sistemas en uno. Sí, está bien. Y vos incluso en el sistema de pino tenés que tener en cuenta que toda la gente, perdón, que toda la gente planta con subsidios forestales en la Argentina. Toda la gente pide por subsidios, o sea, tiene esa ayuda para la plantación. No lo recibe muy pronto, pero lo recibe y a veces el colono lo tiene o sea, va haciendo en otros lugares otras plantaciones y en una zona tiene como reserva el pino, porque el pino recibe ese subsidio para el costo de la plantación, que vos decías que era lo más caro. Digamos, la primera etapa, cuidado y plantación de la primera etapa. Pero está bien, están haciendo un análisis detallado y están proponiendo alternativas que no era tanto lo que nosotros les pedíamos, pero está bueno. No sé si hay alguna otra duda del práctico. Si no, lo charlamos un ratito al principio de la clase que viene, que va a estar media cargadita porque están las exposiciones y la clase de impacto. Bueno, si no hay más dudas, ¿te acordás algo más, Steffi, de horarios o de tiempos que haya que recordar? No, simplemente consultarles a ellos cómo van con el tema de trabajar en grupos, si le está resultando o quieren cambiar esa metodología, porque como verán, la próxima tiene una exposición y este trabajo también tendrían que estar entregando grupalmente. Realmente están trabajando juntos,
lo está haciendo solamente uno, eso nos interesa saber porque la idea es que las actividades lo hagan todos, ¿sí? Chicos, ¿alguien que nos comente esto? ¿Seguimos trabajando así, grupalmente? ¿No están teniendo problemas? Sí, igual ya queda un trabajo más nomás, 2 trabajos. Ya está por terminar el año. Sí. O sea, por mi Sí. parte está todo bien. Bien. Patricia y Sabrina siguen trabajando separadas, ¿no? Bueno, ahí Sabrina mandó un mensaje que sí. Ellas trabajan de manera individual, pero siempre respetando el grupo, ¿sí? Está. Bueno, cualquier problema que que vayan viendo para la exposición de la semana que viene, nos van comentando, vemos cómo lo resolvemos. La idea sería, así como dijimos, que busquen 4 lugares, así que tengan buena conectividad por este rato, por estas 2 horas, y se reúnan de a 2, así los tenemos a todos presentes. ¿Sí? Bueno, entonces nos estaríamos encontrando, si no hay más dudas, el miércoles que viene a las 10 de la mañana. Los saludo, que estén todo bien y puedan terminar esta última etapa que queda, que lo vienen haciendo, así que La no última. aflojen ahora. Bueno, hasta el miércoles. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Chao, hasta Chao, luego. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Nos quedamos un ratito los profes. Dale. Ahí ¿Quieres dejar estamos. de grabar?